Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre la unidad o desarrollar la unidad de fuentes del derecho. ¿Qué significa fuente? Fuente significa ir hacia los orígenes, ¿sí? Buscar el origen de algo. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es el origen del derecho en el sentido, no en el sentido de ser histórico, sino en el sentido de decir, bueno, vale, tengo que resolver una determinada problemática, tengo que ver cómo redactar o cómo negociar un contrato. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos al derecho ahora. ¿A qué derecho? Bueno, vamos a ver que tenemos distintas fuentes que nos van a dar la solución a esto y también y hay una prelación de fuentes, ¿sí? Con distinta importancia va a tener una fuente sobre otra, va a haber una que es más importante y que debe, ante un conflicto de interpretación, debe prevalecer sobre la que es inferior, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es la fuente del derecho. Precisamente es esto, es los hechos que acontecieron anteriormente, las normativas, las disposiciones, las resoluciones, los pensamientos previos que llevan al desarrollo de una determinada ley, y esa ley es la que luego nosotros vamos a utilizar. Ley, sentencia, costumbre, ya veremos, nos lleva a poder resolver una determinada cuestión en particular. Ahora bien, vamos a ver que tenemos dos tipos de fuentes: las fuentes formales y las fuentes materiales. Una fuente del derecho es formal cuando su cumplimiento es obligatorio, ¿sí? Por ejemplo, las leyes, ¿sí? Los decretos reglamentarios de las leyes. Estos son disposiciones obligatorias. Las costumbres, en la medida que la ley nos envía a las mismas y no resultan contradictorias al ordenamiento jurídico. Y por último, tenemos que hay algunos fallos judiciales, como los plenarios, que sí resultan obligatorios. Son una fuente material aquellas a las que podemos recurrir para buscar una solución a una determinada situación, pero que no resultan de aplicación obligatoria, como pueden ser la doctrina o la interpretación que hacen los jurisconsultos sobre un determinado tema, y las sentencias como norma individual que no sean plenarios o que no provengan de un tribunal de casación. Vamos a comenzar a hablar de las leyes. Las leyes son disposiciones o normas jurídicas que son escritas. Ese aspecto escrito de la ley viene de la antigua Roma como una forma de darle seguridad al contenido de la ley, ¿sí? Nosotros sabemos lo que dice la ley y no puede ser cambiada en la medida en que no se efectúe su modificación por medio de otra ley en donde mantenga otro contexto, otra normativa, otra disposición, ¿sí? Entonces, ese va a ser el tenor de la ley, el que está establecido por escrito. Después veremos cómo lo interpretan los jueces, veremos si puede ser que haya o no algún sentido que interpretar de otra manera, de una u otra manera, perdón, pero siempre va a estar escrito, va a ser una cuestión de interpretación de lo ya establecido. Otra característica muy importante de la ley es que son generales, es decir, se aplican para todos en general, sin ningún tipo de individualidad, salvo que expresamente la ley establezca en qué casos se va a exceptuar. Pero si la ley no lo establece, es de aplicación general, para todos por igual, ¿sí? Este concepto general de la ley en algún punto es cuestionado, porque dice, bueno, alguna situación en particular podríamos contemplar que si el legislador lo hubiera evaluado, esta situación no hubiera sido la respuesta la que brinda la ley. Bueno, en la solución nos la brindó Aristóteles, en donde dice, bueno, cuando la concepción general de una norma en un caso particular puede convertirse en injusta, la podemos corregir aplicando el principio de equidad. Pero el principio general es que las leyes son de aplicación general, para todos por igual, ¿sí? Como correctivo, repito, podríamos en algún caso en particular utilizar el concepto de equidad. Y después vamos a ver que emanan de una autoridad competente, ¿sí? En este caso, en nuestra legislación, las leyes emanan del poder legislativo, ¿sí?
y la Constitución Nacional establece cuál es el procedimiento para la sanción, promulgación y publicación de la ley. Ahora bien, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo tiene vigencia una ley? Y vamos a ver que la ley tiene vigencia hasta tanto la misma no sea derogada o no caiga en desuso. La derogación de la ley puede ser tácita o expresa. Es expresa cuando una ley posterior dice que, por ejemplo, la ley 27.732 deroga a la ley 25.600. ¿Sí? Entonces, ahí expresamente una ley está diciendo que está derogando, dejando sin efecto una ley anterior. Eso es una derogación expresa. La derogación es tácita cuando, por ejemplo, la ley 27.742 cambia el sentido, cambia la forma de regular un determinado tema a una ley anterior, la 25.600, ¿sí? Pero no dice nada, no dice que la deroga. Pero la ley 25.600 va a quedar sin efecto. ¿Por qué? Porque la ley posterior contradice su tenor. Entonces, cuando hay contradicción entre una nueva ley y una ley anterior, la que se va a aplicar es la nueva ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derogó tácitamente. No lo dice, pero su contenido deja sin efecto lo que decía el contenido de la ley anterior. Y por último les dije que hay una forma también en donde se deroga la ley, que es por el desuso, el desuetudo se llama. Desuetudo quiere decir, hay una ley que establece una determinada resolución y sin embargo esa misma ley no es cumplida por la gente, ¿sí? Y entonces cae en desuso. Por ejemplo, la Constitución de 1853 establecía la posibilidad de que el Estado otorgara patentes de corso, es decir, autorizara la piratería. Eso no se aplicó nunca en nuestro país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había quedado en una figura que quedó totalmente en desuso. La misma Constitución lo establecía, pero quedó en desuso. Otra forma de norma, ¿sí?, son los decretos y los reglamentos ministeriales, que ¿qué hacen? Regulan, reglamentan lo que dice la ley. ¿Sí? Entonces, como es una ley inferior, nunca una ley inferior puede, ¿sí?, modificar el contenido de una ley superior, ¿sí?, una norma superior, perdón. Entonces, por ejemplo, el decreto es una norma inferior a la ley. La puede reglamentar, puede decir cómo la va a llevar, se tiene que cumplir esa ley, pero bajo ningún punto de vista puede contradecir, ¿sí? Si una ley dice que es por el plazo de 30 días se establece una medida, el decreto no podría decir que es por 15 ni 45. El decreto simplemente tiene que decir cómo esa medida se va a cumplir dentro de ese marco de 30 días. ¿Sí? Los decretos son emitidos por el Poder Ejecutivo y las resoluciones ministeriales por los ministerios. Pero tenemos un caso, una modalidad especial que nosotros en la Argentina en cuanto a decretos, que son los decretos de necesidad y de urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia tienen el nivel, ¿sí?, desde el punto de vista de la norma, de una ley. Ahora, ¿de quién emanan? Emanan del Poder Ejecutivo con la aprobación de todos los ministros y el jefe de gabinete. ¿Cuándo se le otorga este es un poder extraordinario, que será una facultad extraordinaria que se le está otorgando al Poder Ejecutivo? ¿Y cuándo se va a aplicar? Se aplica en los casos de extremada necesidad, en extremada urgencia, situaciones de fuerza mayor, en donde la ligereza de la necesidad de la normativa, de la toma de decisión, o por determina que el dictado de esta ley. O cuando el poder legislativo no está funcionando, ¿sí? Las cámaras no están funcionando y la medida también urge, no podrían ser convocados para que establezcan una determinada norma y entren en sesiones extraordinarias. Por supuesto que como quien tiene el poder, la facultad de legislar, siempre finalmente es el poder legislativo, la disposición, lo que dispone el decreto de necesidad de urgencia, es remitido, ¿sí?, a las cámaras, a ambas cámaras, diputados y senadores, para que se expidan, ¿sí?, sobre la legitimidad de ese decreto.
Si las cámaras lo confirman, es válido. Ahora, si ambas cámaras no lo confirman, automáticamente se considera inválido e inaplicable. Otra forma, ¿sí? Otra forma en que nosotros tenemos para utilizar como fuente son las costumbres. Las costumbres, vamos a ver que es un acto reiterado, un acto cumplido por todas las personas en general, con la convicción de que proviene de una ley, pero en realidad no proviene de una ley, sino que proviene de la misma costumbre a realizar ese tipo de actos en forma reiterada, entendiendo que es obligatorio, ¿sí? Pero es un elemento subjetivo, o sea, el sentir que es obligatorio. Nosotros sentimos que es obligatorio, ¿sí? Porque objetivamente hay una conducta en donde se reitera en todo el grupo social. Pero en realidad esto no surge de ninguna normativa, ¿sí? Entonces, el autor es anónimo, no sabemos de dónde surge, ¿sí? Pero sí tenemos la convicción, reitero, el elemento subjetivo de que es obligatoria, de que debemos cumplirla, y un hecho objetivo es que todos ejecutan esa conducta en forma reiterada, ¿sí? Cuando la costumbre tiene validez legal, la costumbre tiene validez legal cuando la misma norma me dice, bueno, a ver, no tengo una solución, ¿sí? Como yo no tengo una solución concreta, me debo remitir a lo que en determinada situación es como principios o como normas para resolver una eventual laguna del derecho, una eventual falta de solución a un conflicto. Entonces me dice, bueno, si yo no establezco en algún momento una solución a una cuestión, vayamos y veamos lo que por usos y costumbres las personas reiteradamente ejecutan ante esta situación. Entonces, esos actos, esas costumbres son las que van a resolver y son una fuente del derecho, ¿sí? Esas costumbres son válidas, ¿sí? Para nuestro ordenamiento legal y es a donde nos remite la misma ley. Otra de las fuentes es la jurisprudencia, ¿sí? ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es lo que opinan los jueces, ¿sí? Es el dictado de resoluciones a cada caso puntual, ¿sí? Ante un conflicto. Entonces vamos a ver que estas no son normas generales, estas son normas individuales, aplican a ese juicio, ¿sí? Y es obligatorio su cumplimiento para ese juicio, para ese reclamo, no para el resto. Para el resto de los juicios, ese fallo, esa sentencia, simplemente es un referente, es un precedente que otro juez puede tomarlo como indicativo, como diciendo, bueno, coincido totalmente con el juez y hasta lo puede citar, o puede decir, yo no estoy de acuerdo con lo que se resolvió en tal fallo, y hasta citarlo es expresar su disconformidad. De hecho, los fallos que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son de cumplimiento obligatorio para los tribunales inferiores, ¿sí? Sabemos lo que va a resolver finalmente la Corte, llegaremos a la Corte y la Corte mantendrá en principio, porque también en cada caso en particular puede resolver otra o sacar otra resolución, ¿sí? Pero ni siquiera los fallos de la Corte Suprema son obligatorios para los tribunales inferiores, ¿sí? Hay una sola forma de fallos que hubo un tiempito en que se dejaron de utilizar y ahora están nuevamente vigentes, que son obligatorios, son los plenarios. Los plenarios son ¿cómo se produce? ¿Cuándo se produce un plenario? Vamos a ver que nosotros tenemos los jueces de primera instancia, ¿sí? Y tenemos una cámara a donde apelamos cuando la resolución del juez de primera instancia, que es un solo juez, es recurrida para que la evalúe, reconsidere si está de acuerdo o no con su tenor, a la Cámara, que es un tribunal colegiado, la Cámara, compuesta por 3 jueces. ¿Qué ocurre cuando nosotros vemos que sobre una determinada cuestión unos jueces dan una determinada solución y otros jueces dan otra solución? Entonces, por ejemplo, el periodo de prueba, ¿corre o no corre para el caso de la mujer embarazada? Vamos a ver que hay algunos jueces que consideran que
sí, que sigue vigente el periodo de prueba y que cabe la posibilidad de vincularlo aunque esté embarazada, y hay otros jueces que van a considerar que no, que prima la estabilidad de la mujer embarazada y que no podríamos desvincularla durante el periodo de prueba. Bueno, acá tenemos una situación en donde hay dos corrientes, dos opiniones, y hay sentencias que son contradictorias, depende del juzgado en el que cae el expediente, en donde vamos a tener una u otra respuesta, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo con las cámaras, con las distintas salas, ¿m? Porque la cámara está compuesta por salas. Cada sala está compuesta por tres jueces. Entonces, si nos toca la sala 1, quizás tenga un criterio, nos toca la sala 9, tenga otro criterio. En materia laboral hay 10 salas en Capital Federal. Y tenemos 80 juzgados de primera instancia, para que se den cuenta cómo puede haber diferentes criterios. ¿Qué ocurre? Hay cuestiones en donde realmente no podemos decir, oh, tuve suerte o no tuve suerte, depende de qué parte somos en el expediente. Entonces, al momento de iniciarse la demanda o de contestarse, se le solicita, ¿sí?, a la Cámara que se expida sobre este tema mediante fallo plenario. ¿Por qué? Porque hay contradicción de sentencias jurisprudencial. Hay contradicción jurisprudencial y bueno, expídase a los fines de poder tener un criterio unánime. Ante este requerimiento y entender lo pertinente, la Cámara convoca a plenario en donde se juntan todos los jueces, ¿sí?, de la Cámara. En el caso de materia laboral, al ser 10 salas con 3 jueces cada uno, se reunirían los 30 jueces de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo. ¿Y ahí qué resuelven? Tienen que dar dictamen. Algunos no darán un dictamen personal, sino que adhieren al dictamen de otros jueces que ya se han expresado. Y ahí lo que resuelven en mayoría, ¿sí?, se considera que es una sentencia que deben cumplir los juzgados de primera instancia en forma obligatoria, ¿sí?, más allá de la opinión personal de cada juez. Y esto tiene una vigencia de 10 años. ¿Esto qué hace? Que unifique un criterio durante un determinado periodo, y vencido ese plazo ya deja de ser obligatorio su aplicación. Y bueno, podremos partir de otro criterio, seguir cumpliéndola, porque ya el tema ha sido resuelto y quedó pacíficamente aceptada la posición de la Cámara, ¿sí? Pero salvo los fallos plenarios, ¿sí?, no es obligatoria la aplicación de las sentencias judiciales. Y por último, tenemos como fuente la doctrina. La doctrina es lo que opinan los escritores de libros, los jurisconsultos, quienes escriben, los estudiosos del derecho, y opinan sobre un determinado tema. Bueno, yo considero que, por ejemplo, durante el periodo de prueba debe primar la figura del periodo de prueba, y más allá de que la mujer después notifique o no su estado de embarazo, puede ser desvinculada o tomar la otra opinión. Y esto es lo que opina y lo fundamenta, cita otros autores, cita antecedentes de la legislación, estudia la normativa desde su punto de vista. ¿Sí, chicos? Recordemos que en el derecho nosotros tenemos una pirámide jurídica, en donde la norma más importante, ¿cuál va a ser? Que está por sobre todas, la Constitución Nacional. Luego tenemos los tratados internacionales. Recordemos que hay tratados de índole constitucional o de la categoría constitucional, ¿sí? Entonces están al nivel de la Constitución. Luego vamos a tener las leyes generales. Después tenemos, como dijimos, los decretos, las medidas ministeriales, las resoluciones ministeriales que lo reglamentan a estos decretos, ¿sí? Después vamos a tener las resoluciones, las ordenanzas municipales. Por último, vamos a tener las disposiciones, los acuerdos que nosotros hagamos de partes, y como resolución de todos estos conflictos, la jurisprudencia. Bueno, con esto terminamos un breve análisis de las fuentes del derecho. Hasta luego.